Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas que cuenta, como ya es tradición, con la presencia de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú? He tenido mejores temporadas, pero eso nos Pero pasa a los sí, ancianos. algo se Cada hace, día, pero algo cada se hace. día, cada día es peor que el anterior. Nuevas enfermedades, nuevos problemas, nuevos achaques que llaman. Pero en fin, dentro de todo estoy bien y tú se te ve muy bien también. Bueno, Y muchas esperamos que el gracias. país se vea muy bien también, por lo menos al principio. Esta es la semana en que cambiamos de gobierno. Esta es la semana en que hacemos más que cambiar de gobierno, la verdad. Esto es más que un cambio de gobierno. Esto es el cambio de una ruta. El país estaba tratando, o sea, no el país, los que estaban en el gobierno estaban tratando de arrastrar el país por una ruta, no pudieron, se produjeron toda clase de estropicios en el proceso de intentarlo y ahora vamos a entrar supuestamente a otra ruta distinta. O sea, esto no es meramente un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, es un cambio de estrategia, es un cambio de dirección. Sí, voy a complementar eso con lo siguiente, porque efectivamente es todo ese cambio que tú dices, un cambio de ciclo, un cambio de ruta, un cambio de gobierno en lo formal, y producto de ese análisis, varios lo equiparan o hacen un sinónimo con respecto a que dejando atrás la polarización, y yo creo que eso es un error. Una cosa es este cambio de ruta, cambio de ciclo político. Se viene algo nuevo porque además va a gobernar un sector de la derecha que no ha gobernado. No es lo mismo el sector de Sebastián Piñera, que gobernó dos veces desde el retorno a la democracia, que José Antonio Cast, aunque se repiten algunas personas. Pero cuando el capitán es distinto, cuando la base política es distinto aunque hayan personas que se repitan la moneda en este gobierno. El punto es que todo ese cambio no necesariamente significa el fin de la polarización, no necesariamente significa el fin de las diferencias, porque ese tan anhelado ciclo político de los consensos en Chile se acabó. Entonces, leí algunas columnas durante el fin de semana. Yo entiendo que hay una predisposición a que ojalá dejemos la polarización y la radicalidad, pero me parece que no es lo que vamos a ver, no es lo que vamos a presenciar en este nuevo momento político cuando Cast asuma el gobierno. Sí, un cambio de ruta y todo lo que tú mencionaste, no así esa polaridad. Ahora, eso no significa también, porque quedamos medio traumados, digámoslo, no significa que vaya a venir otro estallido, que vaya a venir otra insurrección, que vaya a venir otro intento de golpe de Estado desde las calles a un presidente electo. Esas son situaciones distintas. Lo que estamos hablando del punto de vista del ambiente político en el cual va a gobernar José Antonio Cast. Exacto. Esto no es un fin de la polarización, sino que es una expresión de la polarización. Porque por eso se llama, y hablamos de cambio de ruta polar, de un extremo a otro, por lo menos en teoría, en el pizarrón. Ahora, en cuanto al ánimo, tú decías, no vamos a ver esto, no vamos a ver lo otro. La verdad es que no estamos muy seguros de lo que vayamos a ver. Pueden haber algunos intentos, sin duda los tiempos son distintos. Si algunos grupos intentan lo que hicieron la vez pasada, insurreccionar el país, quemarlo, echar abajo el gobierno, esta vez se enfrentan a condiciones muy distintas, se enfrentan a un mandatario muy distinto, a una situación mundial, a una situación nacional y a un espíritu y a una psicología nacional muy diferente. No va a haber agua en esa piscina. Si salen grupos a dejar la crema, se van a disparar en el pie los grupos los sectores políticos que los apoyen y los promuevan. Sin duda que vamos a mantener la- el Polarización. conflicto entre ideas, la polarización, como llaman, pero ¿cómo se va a manifestar en esta oportunidad, más allá de los posibles eventos callejeros, que como digo no van a tener mucho efecto? ¿Cómo se va a llevar? ¿Cómo se va a producir? Eso es muy interesante. Fíjate que entre otras cosas, yo creo que van a haber no pocos personas, especialmente eso que llaman la centroizquierda, que van a sufrir, llamémoslo una especie de reconversión. Yo creo que van a haber algunas transformaciones. Y te lo digo esto por una cosa muy anecdótica, y es gente que me manda mail, gente joven que ve este programa, te manda siempre saludos, y dicen,
Yo Sí. pensaba tales cosas, yo escuchaba a mi familia tales argumentos, todos eran progresistas, todos salían a las calles a vociferar contra los imperialistas, contra los fascistas. Yo mismo era uno de ellos y he cambiado. Me he dado cuenta cómo son las cosas, gracias a su programa, gracias a otros programas también, pero básicamente gracias a lo que ha pasado. Yo creo que esa reconversión auténtica de algunos se va a producir. Otros por oportunismo en la política, en la centroizquierda van a haber algunos que van a confundir el patriotismo con el oportunismo o viceversa. Vamos a ver ese proceso psicológico, no callejero, sino que psicológico en un grado importante, creo yo, Nicole. Oye, y hay un aspecto muy interesante y yo sé que muchas veces en el mundo político y también en los análisis no ahondan tanto, ¿ah? No hacen, no todo está en ingeniería, pero esto es muy interesante. ¿Cómo la izquierda va a poder justificar ese ambiente quizás convulsionado que le gusta o de los movimientos sociales, como está llamando el Partido Comunista, que no lo va a abandonar, es propio de su ADN y lo ha dicho abiertamente, o esa radicalización del Frente Amplio? ¿Cómo lo van a justificar cuando han encontrado en la narrativa de salida del gobierno, que le ha costado mucho encontrar una narrativa de salida para decir cuál es el legado, ¿cierto? ¿Qué es lo que dejó este gobierno, aparte de esas 1.000 iniciativas que no son 1.000, pero y son muy pocas por lo demás? Y habría que analizar si son importantes, porque para ellos a lo mejor una caleta de pescadores con baños transversales es importante. Pero el punto es que, ¿cómo van a poder justificar esa convulsión cuando la narrativa de salida del legado del gobierno de Boric es la normalización? Es la estabilización de un país. Eso es lo que ha No sido la revolución. no la revolución. O sea, ellos se jactan, nos están dejando el país, nos están dejando un país estabilizado y normalizado. Entonces, en esa narrativa que ha sido la que han repetido, porque no hay mucho más en este momento de salida, ¿cómo lo van a argumentar ahora diciendo, ah, no, pero es que ahora salimos a las calles porque el país, la injusticia, el mercado, el país no da más, el modelo no da más? ¿Cómo van a justificar eso al lado de la narrativa de salida? Encontraron esta narrativa de salida una manera de poder sacarse también de encima el punto de que no pudieron llevar a cabo la revolución. Ok, pero ahora, una vez que estando en la oposición, va a ser muy difícil también sacársela para poder justificar la manera en que ellos tienen de hacer oposición, que es también con la calle y con este discurso tan caliente y tan polarizado que les gusta levantar. Así es. Bueno, amigos, antes de continuar, quiero recordarles, perdónenme, mi libro, Se ¿te vende acuerdas más con la cara, las habría que publicidades pensar antiguas? si se Siempre vende en la más con la publicidad, cara al lado del libro, Fernando. Quizá hay que sí, alejarlo esa un es poquito. la publicidad antigua, siempre ponían una niña, en el caso mío Ahí, soy un viejo de mierda, con el producto así. Bueno, no exacto, se al olviden de lado. Resurrección, que lo espera hasta segunda edición en el villegas.cl/tienda, así como también los espera para no tirarse por la ventana también en segunda edición. Fue muy exitoso, gracias a las personas que compraron el libro. Todos los que me han hecho comentarios les han gustado los dos. Bueno, eso. Y en cuanto ahora a mis responsabilidades comerciales, amigos, recuerden que este programa es auspiciado por Ángel Hey, un corredor muy eficiente que se concentra en pocos encargos, sea usted uno de ellos, y trabaja de lunes a domingo con mucha fuerza e intensidad y logra su cometido. Ángel Hey, ahí está viendo la dirección, póngase en contacto con él. Continúo con Remodeling, una empresa de remodelación, de ahí viene su nombre. Puros profesionales, pintores profesionales, arregladores o cambiadores de parquet, que no es chacota, profesionales, mueblistas especializados en muebles de cocina, arquitectos, lo que usted necesite, profesionales para entregar un trabajo profesional de una empresa que está ahí y que responde si hay cualquier problema, como a mí me consta. Y termino con el método EVE, que es para aquellas personas que quieren eliminar sus defectos. Yo tendría que eliminarme entero, eliminar los defectos de su cuerpo, la celulitis, las estrías, qué sé yo. Eso no se elimina con vida deportiva. Hay métodos especiales que se trajeron de Corea del Sur, que los imparte el método EVE en tres locales. Uno en Vitacura, otro en Concón y el tercero en Los Ángeles. Póngase en contacto con ellos, vea los detalles,
No le cuesta nada informarse, amigos, estar al día de lo que está a su disposición. Bueno, eh, Seguimos en contra cuanto al Cast. ánimo de la gente que votó por Cast, no ahora de la oposición, que vamos a ver cómo se las arreglan, vamos a ver muchas oposiciones, muchas posturas, muchos cambios de vestimenta política, vamos a ver voltereta, vamos a ver de todo, vamos a ver calle también con el Partido Comunista, que no tiene otra manera de funcionar y de dar una prueba de vida, como dicen. Pero también sería interesante pensar en qué va a ocurrir con la gente que votó por Kast, que tiene esperanzas de que las cosas cambien y que quizás se hacen esperanzas desmedidas, Nicole. ¿Te acuerdas de esa frase de Churchill cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial y le dijo al pueblo británico, solo puedo ofrecerles sangre, sudor y lágrimas? Bueno, Kast no nos va a ofrecer, espero, ni lágrimas ni sangre, pero sí sudor. Vamos a tener que sacarnos la cresta para recuperar el país y si alguien está esperando que se produzcan milagros, eso no va a pasar. Desgraciadamente van a haber gente que sí van a esperar milagros de un día para otro o de un mes para otro, por último, los más pacientes, y se van a empezar a molestar. Y va a ser complicado. Y el Partido Comunista ya está anunciando que ellos consideran que esto de la disciplina y que la emergencia es un truco, digamos, para quitarle las conquistas a los trabajadores. Van a seguir por esa línea. Cualquier apretada de cinturón la van a presentar como un acto gratuito de explotación del gobierno. Oye, pero con respecto a la expectativa, es bien interesante porque hay dos tipos de expectativas. Hay Bueno, una gran expectativa de que de una vez por todas se vaya este gobierno. No necesariamente por un pensamiento político, de afinidad política, sino que porque son un desastre, porque son ordinarios, porque no son educados, porque no han mantenido las formas de picante. la república como le gusta. Tanto que hablaron, ya voy a hablar acerca de ese quiebre de las bilaterales de la relación Boric y Kast, y ahora que se volvieron a reunir el día domingo apenas aterrizó Cast de la reunión en Miami, pero hay una sensación en esto de que no estábamos acostumbrados a tener un presidente con una polera transpirada. El día sábado levantó la mano para agradecer en esta reunión que se hizo, que se llamaba Amigos de Boric, todos juntos por Boric, estas cosas que siempre hay. Y levantó la mano con la hija, que ya es chiste repetido, con la hija en los brazos, levanta la mano y la polera toda transpirada. Bueno, todo eso que tiene que ver con las formas, ahí sí que las formas son importantes. No me parece tanto con respecto al cable chino, que ahí son el fondo lo importante, pero Mm, todo eso que tiene que ver con las formas, creo que sí rápidamente se puede cumplir si es que este sí. gobierno lo hace de una manera muy consciente, se puede cumplir esas expectativas y en esa línea va a ser un alivio. Ver un presidente que llega temprano a la moneda, bueno, va a vivir en la moneda, Claro, así que, sí. pero que empiece a trabajar temprano, digamos. No que no saben dónde está, que se perdió el presidente, que llega a las 10 de la mañana con el cierre abajo. No, todo eso va a producir un alivio en un electorado que no tiene que ver que son firmantes de republicanos, que son de ultraderecha, sino que quieren que volvamos a un país decente. Yo creo que esas expectativas se pueden cumplir. Del punto de vista de las políticas públicas y de la agenda de gobierno, de las promesas, evidentemente es más difícil cumplir con expectativas tanto de seguridad como económicas, que son las más importantes. Pero entiendo que en los primeros días se van a realizar gestos que no son simplemente gestos, sino que se van a realizar ciertas instrucciones en torno a la seguridad y a la parte económica que le va a demostrar a ese electorado que se hablaba en serio y que del punto de vista de seguridad no va a haber otro camino, sino que van a tomar acciones. Puede que esas acciones después en el tiempo demoren, que ese electorado, que la gente perciba que esto se está demorando. Pero si ve que se está trabajando en eso, puede que esa famosa frase que se repite, la vamos a repetir, la van a repetir ahora en los análisis, la luna de miel, puede que esa luna de miel no sea tan corta cuando se ve una intención, una intencionalidad y cuando se ve trabajo. Pero efectivamente esto no es gratuito, en algún minuto tiene que haber un cambio en seguridad y en algún minuto se tiene que ver que la economía va empezando a despegar y hay más posibilidades de trabajo a como está dejando hoy en día el gobierno, con una evaluación muy baja, Fernando. Ahora, voy a terminar nomás con esto con respecto a la reunión. Mm, El presidente Cast llegó el domingo y se reúne inmediatamente con Boric, que nunca cerró la puerta a conversar. Y a mí, mirando las reacciones del propio sector de José Antonio Cast,
terminó siendo un win-win para ambos como figuras políticas. No sé si del punto de vista del fondo, que a mí me parece que el tema del cable chino es mucho más de fondo de lo que se ha analizado y de lo que se ha interpretado. Esto no es una pataleta, no es mala onda, José Antonio Cast. Si ustedes leen la cantidad de información, no solamente el cable chino, sino que la cantidad de información faltante en las bilaterales pasa a ser casi grosero. Hay reparticiones que han preguntado cuánta gente se va a quedar en este ministerio, cuánta gente trabaja en este departamento y se va a ir el 11 de marzo, con cuánto presupuesto cuento, es decir, su cuenta corriente, cuando usted entre como ministro y va a decir, bueno, hay que comprar computadores porque, no sé, se los llevaron o están malos. No saben, Capaz no que les han capaz entregado que se esa lo información. lleven. Capaz que se los lleven. No, los van a robar desde la cárcel. ¿Eh? Algo así, algo raro. Bueno, no. Sí. El punto es que no saben, no les han entregado la información. Entonces no nos quedemos con esto de que, uy, José Antonio Cast está mostrando otra cara. Y me parece que en esa línea él tiene que ser consistente porque si no va a perder credibilidad. Ahora, del punto de vista de las formas que tanto le preocupa a nuestro Chile, a los políticos, a los analistas, las formas republicanas, es un win-win para Boric y para Kast, porque en el caso de Boric, que ya vamos a hablar de eso, está dejando el gobierno con la más baja aprobación desde 1990, muy baja la aprobación de su gobierno, con una nota 3.7 en distintas encuestas, no solamente en una. O sea, es el presidente que deja la moneda en el peor estado de aprobación y también de su figura. Se debilita también un poco ese argumento de que miente él como persona porque se junta con José Antonio Cast, es decir, tú no te juntas con un mentiroso acérrimo, ¿no? Entonces se debilita, se baja un poco el tono. En el caso de Cast, que poco le duró a Chile Vamos, no en su totalidad, ¿ah? Pero salió algunos de Renovación Nacional el día jueves, por ahí viernes, a quitarle el piso, de que no le parecía que era la forma, que no estaban de acuerdo en que abandonara las bilaterales. Tú sabes, la seriedad, algunos hablan de nosotros, las formas republicanas, si al Bueno, final la seriedad. Chile Vamos no Bueno, tiene entonces remedio. hubo que limar el ambiente para que el día 11 y en esa línea quizás es adecuado, ¿ah? Limar el ambiente para que sea una ceremonia correcta, que sea una ceremonia que además va a ser vista por el mundo, con las cadenas internacionales, con visitas importantes, se va a estar transmitiendo. Entonces, sí, está bien, tiene que estar el ambiente más o menos amistoso, porque si no parece un país en guerra civil, pero me parece que es importante que a pesar de aquello, la credibilidad de este gobierno entrante y de José Antonio Cast como presidente no se vea mermada en el sentido que prometió una auditoría y que además tiene que poner a disposición de los ciudadanos chilenos la información con respecto a qué hay detrás del cable chino, porque ahí hay mucho más de lo que se ha dicho. Vamos a entrar a examinar eso de la consistencia que tú mencionaste, que tiene que ver con lo que dijiste después que me haga cargo de AutoWolf, amigos, que esta es empresa que va a su casa y frente a sus ojos en 24 horas pone no pone, arregla, amonona, deja como nueva la carrocería de su vehículo, como nueva, como salió de aquel día lejano quizás que lo sacó la automotora, así frente a sus ojos 24 horas. Fuera de eso tienen una automotora, ¿no? De compraventa de autos usados, un mercado que conocen bien, obviamente. Así que si usted anda en búsqueda de comprar o vender uno, póngase en contacto con ellos. Continúo con praderas de frutillar, que ubican en praderasdefrutillar.cl, donde usted encontrará la segunda fase de este proyecto inmobiliario, que ya no es proyecto, es una realidad. La primera fase se vendió, parcelas preciosas en la región de los lagos, con electricidad, agua y fibra óptica listas para conectar a lo que usted construya o instale en el terreno que usted haga suyo. Una vista maravillosa, un lugar maravilloso, un cambio total de vida cuando se vive por allá y además con la ventaja adicional que en su vehículo usted en 5 minutos llega a Frutillar, que es una ciudad encantadora donde encuentra además todo lo que necesite. Supermercados, carnicerías, hospitales, el Teatro del Lago, el lago obviamente, toda clase de comercio, cafeterías, restaurantes. Así que ideal, los dos mundos, lo mejor de dos mundos a 5 minutos de distancia en vehículo. Sigo con Kame ERP, un software que usted encuentra en kame.cl que se dedica a manejar integralmente su empresa.
contabilidad, finanzas, logística, personal, todas las cosas las tiene involucradas. Es un software que tiene una unidad de inteligencia artificial, usted lo puede manejar en su celular, puede tener, por lo tanto, estar al día de lo que está pasando en su empresa en cualquier parte del mundo en que usted se encuentre. Realmente un software fantástico. Este es el tipo de cosas que hay que tener hoy en día para manejar las cosas bien. Y termino este bloque con Allware, que es una empresa que se dedica a perfeccionar, a optimizar todas las herramientas, por eso se llama Allware, de otras empresas. La parte de finanzas, la parte de los procesos administrativos, la producción de lo que sea, los servicios o los productos, la informática, mucho énfasis en eso. Por ejemplo, para establecer, para que la empresa cumpla con las leyes que hay ahora sobre seguridad cibernética, que si no se cumplen las multas son tremendas. Todo, por eso se llama Allware, a su disposición para que su empresa funcione como debe ser, o sea, al 100%. Bueno, tú hablabas de la consistencia. Y ahí es ahí el problema. Si entendemos consistencia como lo que significa la palabra cuando uno la ve en un diccionario, estamos jodidos porque no puede haber nada más proclive a la inconsistencia que en la política y es natural. La política, manejar el poder significa tener que toparse con multitud de intereses distintos que coexisten en el mismo país, que son en algunos casos capaces de crear problemas graves, con los cuales, por lo tanto, hay que tomarlos en cuenta lo mejor posible, lo cual no significa ceder, pero tomar en cuenta. Y todo eso lleva necesariamente, Nicole, a algún grado de inconsistencia, sobre todo si es medido por los principistas que nunca faltan, ese tipo de gente que dice que se haga justicia aunque se venga el mundo abajo. Bueno, los políticos están para que el mundo no se venga abajo y por lo tanto tienen que de vez en cuando ser inconsistentes. Por ejemplo, en el caso que tú dices de las auditorías, que es un tema que conversaba con mi mujer, yo le dije a ella, le digo a ti ahora, van a haber algunas auditorías, pero si alguien espera que esto va a ser una especie de juicio No, final, una sí. especie como el juicio de los crímenes nazis, que ni siquiera ahí fue total y completo, olvídense. Primero, el Estado no tiene recursos ni tiempo para dedicarse a eso, tiene que, más que hacer contabilidad, tiene que crear una nueva contabilidad, digamos. Segundo, eh, ¿hasta qué punto se pueden crear enemigos mortales arrinconando a gente que efectivamente merecerían estar arrinconados y en un banquillo en la justicia? Hay aquí una cuestión que va más allá de la jurisprudencia, de la moral, hay una cuestión de qué es lo que el país necesita y le conviene. Así que si hay una persona, si hay personas que van a decir, bueno, ¿cómo ustedes iban a hacer una auditoría y resulta que apenas han visto tres o cuatro cosas de 10? Bueno, yo creo que así va a ser, Nicole. No hay tiempo, no hay recursos, ni hay piso, porque además, no olvidemos otro detalle, ¿eh? Las pilatunadas, los estropicios, la sinvergüenzura y la corrupción es transversal. Tú partes con esta puntita del hilo y llegas al otro extremo y te encuentras con que hay quizás camaradas de tu partido. Entonces, todo esto se va a tener que hacer considerando el interés general del país, qué es lo mejor para el país, no qué es lo mejor para la moral o qué es lo mejor para la justicia. Es lo que me imagino que va a ocurrir. Sí, oye, pero de todas maneras es curioso cómo se da esta reunión una vez aterrizado el presidente Kast el domingo, porque como que no estuvo muy conversado, ¿ah? Uno ve las entrevistas del día sábado o del domingo en la mañana y aparece, por ejemplo, Arturo Esquella, que es quien fue el vicepresidente del Partido Republicano, presidente del Partido Republicano actual, senador. Y en su entrevista daba a entender, hablaba de la relación con China, que evidentemente es importante, el principal socio comercial, etcétera. Pero decía, bueno, pero el presidente Boric tiene hasta el miércoles para entregarnos toda la información antes de que encontremos otros errores de tipeo. Es decir, seguía en la misma tónica y pareciera ser que no se conversó en su totalidad esta decisión. Según lo que pude averiguar es que el presidente Boric llamó para pedir esa reunión, para algunos temas que le importan. Pero insisto que es un win-win. Lo que no estoy de acuerdo es en algo en que nos engañamos nosotros los chilenos, porque cuando se habla de las formas de la República, parecemos un país polarizado o poco serio, por ejemplo. Otros dicen que el tema del cable chino nos deja ante el mundo como un país poco serio. Se nos olvida que la credibilidad de un país se construye en el tiempo y esa credibilidad
esa forma que tenía Chile de hacer política y que era bastante alabada en los 90, parte de los 2000 en el mundo como una excepción en Latinoamérica, fue quebrada y no se retoma de un día para otro porque alguien se pone terno y corbata. Chile dejó de ser un país serio y un país creíble hace mucho rato. ¿Acaso no se le olvida, por ejemplo, los retiros? Los retiros fueron inconstitucionales. Los retiros también afectaron a empresas internacionales que tenían acá en fondos de capital, en aseguradoras, etcétera. Aquí se declaró un parlamentarismo de facto. Nosotros tenemos una república presidencialista, no parlamentaria. Se les olvida que en este gobierno se profundizó aún más las deudas de este país en el cual no, ni siquiera tenemos la honestidad para decir, o tiene este gobierno la honestidad para decir que en realidad gastaron la plata porque querían esto, sino que no, es que ingresó menos dinero, no, es que hay algo que no cuadra y durante 4 años algo no les cuadró, con una plata que no sabemos en qué gastaron. Entonces, Sí, dejémonos de creer la que gastaron en ello, Chile, y, sí sí, y sabemos. por último, déjame decirte lo último que es bastante curioso. El tema del cable chino estuvo por meses saliendo en la prensa internacional en medios especialistas, etcétera. En medios también que hablan sobre geopolítica. Estuvo por meses, porque efectivamente el Mercurio da a conocer el decreto y con eso supimos el tema. Pero en la prensa internacional, si ustedes rebuscan y rebuscan en medios especializados de geopolítica, de comunicaciones, de telecomunicaciones, y en algunos otros medios latinoamericanos, la pregunta que se hacían es, ¿qué le pasó a los chilenos? ¿Le están entregando esto a los chinos? Y preguntaban, se pegaron en la cabeza, lo estoy diciendo en fácil, pero entonces, para que volvamos a hacer ese país serio hay que reconstruirlo y espero que este gobierno lo haga, pero hay que reconstruirlo. No sigamos diciendo, bueno, van a creer que somos poco serios, hace mucho rato que somos poco serios. Bueno, mira, no hay nadie serio en estos momentos, en el mundo entero, porque la seriedad supone, se dice, esta persona es seria cuando se conduce siempre igual, pero eso asume de que las condiciones son siempre las mismas. Todos los días llega temprano, todos los días llega con corbata, pero de pronto no se puede llegar temprano, de repente las corbatas pasan de moda y empiezas a llegar tarde y sin corbata, entonces dicen, por Dios, que es poco serio. Si uno mira las conductas de Trump, por ejemplo, de repente no veo mucha seriedad por ahí, los cambios de postura. Lo mismo en los mandatarios europeos, hemos visto toda clase, incluso farsas. Hemos visto actos casi de comedia de algunos mandatarios, hemos visto toda clase de locura. Así es que la seriedad, bueno, a mí lo que me interesa es la eficiencia, no la seriedad. La seriedad de repente es de los dos graves, ineficiente. Es el típico empleado que, como, qué sé yo, el empleado que cumple con todas las formalidades pero hace mal el trabajo. Yo espero que hagan bien la pega. Si eso es serio o no, no tengo idea, no me preocupa esa parte de la seriedad. Creo que no queda nadie serio en el planeta en este momento porque está todo, digamos, dislocado. Cuando está todo dislocado, ¿cómo puede uno ser serio, digamos? Uno tiene que simplemente adaptarse y dar voltereta y maniobrar. Y entonces alguien de afuera puede decir esto es poco serio. Bueno, todos estamos esperando eficacia, reconstrucción, como dices tú, o lo que yo pongo en mi libro, resurrección. Eso es lo que estamos esperando. No va a ser 100% como esperamos. Van a haber inconsistencias, van a haber falencias, van a haber ministros u otros funcionarios que van a demostrar que eran ineptos finalmente, que era pura palabra su cuestión, su postura. Vamos a ver errores, pero lo importante es que estamos en la ruta correcta. En la ruta podemos de repente quedar parados, tropezarnos con una piedra y sacarnos la cresta, pero es la ruta que conduce, aunque sea con dificultades, a un Chile mejor. Y la otra ruta, incluso aunque se hubiera hecho bien, conducía al abismo. Nunca hay que perder de vista eso, creo yo. Y dar espacio para las falencias humanas, pues si esta gente que está gobernando no llegaron de otro planeta, no llegaron a una nave espacial, no son robots ni inteligencias artificiales, son personas comunes y corrientes, con algunas excepciones, con buenas intenciones, con todas las falencias humanas y que además se van a topar con un cuadro complicado. Financieramente, no me imagino cómo describir la situación de Chile. De esto ya hemos hablado en muchos programas, así que no me voy a repetir. Así que Oye, esperemos lo que se pueda. Esperemos que se vaya en el camino correcto, aunque sea demoroso, aunque sea con dificultades. Yo no espero más que eso,
no espero que resucitemos así como Lázaro al tiro. Levántate y anda. No, no, Oye, no, ¿te no digo va a algo andar. serio? Te digo algo serio que me pareció serio. Uno siempre está criticando, etcétera. No, me pareció bien y un gesto que creo que vale la pena acá mencionarlo y tiene que ver con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, ¿ah? Me llamó la atención. Le ofrecieron el cargo para ser abogado del Consejo de Defensa del Estado, integrar el Consejo de Defensa del Estado, se lo ofreció Gabriel Boric, ahora que hay un espacio, hay un cupo, y primero se lo ofreció a Luis Cordero y Luis Cordero lo rechazó. Ah, Y leí que quería volver a la academia, etcétera, pero dice algo que me parece fundamental y uno ve tan poco, y dice que no le parece correcto ni propio que un ministro integre después de salir del ministerio inmediatamente el Consejo de Defensa del Estado y yo lo aplaudo porque esto de verdad ni siquiera se debería poder hacer. El Consejo de Defensa del Estado está para cuidar la plata tuya, nuestra y de todos los chilenos, porque en el fondo se hace parte de casos judiciales cuando se ven los intereses del Estado, que pueden ser bienes, la plata del Estado, propiedades, lo que sea, se ven perjudicados por algún desfalco o por lo que sea. Ya vivimos la experiencia con Javiera Blanco, que estuvo involucrada en sobrecitos que le llegaban con sobresueldos, en mochila, una mochila le entregaban sobresueldos. Esa es la trama de Javiera Blanco, subsecretaria de Carabineros. ¿Y qué es lo que hizo Michelle Bachelet para blindarla? La metió al Consejo de Defensa del Estado, donde era una de las instituciones que en Chile alamábamos, ¿no es cierto? Como el gran bufé de abogados que defiende a todos los chilenos, es muy serio el Consejo de Defensa del Estado. Esa otra institución que hoy vale la pena revisarla, porque también el Consejo de Defensa del Estado nos ha hecho parte de Procultura, el amigo del presidente, acuérdense, el psiquiatra Larraín. Cuando empezaron a tocar ahí al presidente, Procultura se fue como debilitando, digámoslo. Y claro, es re fácil hacerse parte de Camila Polisi por 4 millones de pesos y que después tenga un OnlyFans, una persona que no tiene ningún poder, pero no se hacen parte de la trama importante que es Procultura. Bueno, pero el punto con Luis Cordero es que me pareció muy decente del ministro rechazar el cargo y decirlo. No decir, sino que directamente decir que no le parece propio que una persona, un ministro lo integre el Consejo de Defensa del Estado inmediatamente después de haber integrado el gobierno, porque finalmente el Consejo de Defensa del Estado, si se hace la auditoría o si Contraloría encuentra más cosas, se tiene que hacer parte del Consejo de Defensa del Estado cuando se están poniendo en jaque los ok. recursos de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, con un ministro que técnicamente, psicológicamente, políticamente tiene que defender al gobierno del cual perteneció, no, es, no corresponde que esté en el Consejo de Defensa de Estado. Así Ok. que ahí hablamos de alguien, de un gesto decente y de un tema serio con respecto a propósito de la seriedad, Fernando. Bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero parece que ahora es la Contraloría el Consejo de Defensa del Estado. Sí, totalmente, totalmente. El Consejo de Defensa del Estado es un ente político más bien, que está dedicado no a buscar la verdad, sino que a hacer lo que se llama spin doctor, dar vuelta a las cosas, arreglarlas de alguna manera para no complicar al Ejecutivo, al poder. Ese es el Consejo de Defensa del Gobierno, debería llamarse, no Sí. Consejo de Defensa del Estado. Amigos, permítanme, si me tienen paciencia por un momento, recordarles compreoro.com, donde ustedes pueden adquirir oro y o plata certificado. Mire, aquí les voy a mostrar los certificados que entrega, que se entregan sobre la calidad, la pureza de estos lingotitos chiquititos de un cuarto de onza de oro, de onza de plata, que son una tremenda seguridad financiera, porque y no solo eso, sino que una inversión, porque están subiendo de valor, pero mucho, mucho, muchísimo, el oro y la plata. Compreoro.com. Continúo con edisur.cl, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde ustedes pueden encontrar libros, obviamente, de autores importantes, libros bien hechos, a precios muy accesibles, y además en edisur.cl hay una sección digital donde hay libros que es en archivo digital que usted puede bajar a su Kindle y muy, pero muy barato. Hay libros que no están en papel, muchos de ellos. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores dedicados a revisar la logística de su empresa para ver qué es lo que está funcionando mal o mediocremente y usted está perdiendo plata, está perdiendo mercancía, está perdiendo clientes,
en fin, todo eso. Ellos revisan, encuentran lo que está mal, le ofrecen una alternativa y le buscan el personal adecuado. SLI Consultores. Y termino este bloque con flamencas.cl, un sitio donde usted ubica a un grupo de artistas de esta música, de este arte tan hermoso que es el flamenco, para que le amenicen una actividad privada de su familia, por ejemplo, un cumpleaños, un matrimonio, hasta en un bautizo puede ser, aunque el bautizado no baile, pero va a estar ahí, van a estar los parientes, están disponibles para hoteles, para, qué sé yo, corporaciones, para restaurantes, estos artistas que usted ubica en flamencas.cl, ellos llevan todo el equipo electrónico, el tablado, usted no tiene que preocuparse de nada. Bueno, esa es la cosa. Bueno, me parece bien lo de Cordero. Yo lo reproché bastante muchas veces por lo que consideraba sus cantinflismos y creo que eso lo hizo muchas veces. Probablemente forma parte de los deberes de su cargo, pero que haya rechazado esto me parece que lo redime de cualquier falta que yo le haya. Yo extiendo mi bendición apostólica al señor Cordero y le deseo mucha suerte en sus ocupaciones académicas. Y ojalá que fuera imitado Cordero, porque al revés de Cordero, todos se quieren más bien apitutar como sea, amarrarse los pantalones, soldarse a las sillas, así. Zzz. Oye, Cordero debe ser el único, ¿ah? Que yo el conozca, único, el único, a ese nivel por lo menos. sí, bueno, hay otros que han integrado el Consejo de Defensa del Estado y que fueron parte de un gobierno. Alberto Espina fue nombrado en su momento por Sebastián Piñera. Es que el sistema es muy malo, digamos. Dije malo para no decir corrupto. Está hecho el sistema prácticamente para que al final se dividan como los cargos en la Corte Suprema, uno de derecha, uno de izquierda, uno de derecha. Y así al Todo final no así, tenemos sí. organismos autónomos ni organismos públicos, lo que significa lo público. Oye, a propósito de la oposición, yo no sé qué espacio está quedando para esa oposición que tú planteas que puede surgir, y yo creo que va a surgir en algún minuto, que tiene que ver con esa socialdemocracia, con el Está socialismo surgiendo ahí. democrático, porque el Partido Socialista, que es uno de de los partidos ancla, a mí me parece que, aunque no lo declare abiertamente, está en la misma posición de una izquierda bastante más radical o una izquierda de una mirada opositora muy clara. Primero partió durante el fin de semana las advertencias de Paulina Bodanovich, su presidenta, con respecto a la candidatura de Michelle Bachelet, diciendo, momentito, si José Antonio Cast no apoya a Michelle Bachelet, entonces va a cortar las relaciones con nosotros o va a venir Chantaje, malos claro. tiempos, un poco de chantaje. Que también es parte del objetivo de Gabriel Boric, pues. Si la candidatura de Michelle Bachelet, dejarla ahí anclada para que sea al final José Antonio Cast el que la apoye o no la apoye, etcétera, tiene un objetivo. Uno, decían algunos, era a través de la figura de Michelle Bachelet unir a la izquierda como oposición, porque ahora que van a salir del gobierno se habla mucho de unidad, pero no la tienen. El último cónclave, que fue citado el día viernes, se restaron varios partidos políticos. Los importantes fueron, los pequeños no fueron. No fue la Democracia Cristiana, no fue el Partido Radical, no fue el Partido Verde, Frente Verde y otros. Pero el punto es que esa unidad que no se ha logrado políticamente lo intenta hacer a través de esta figura de Michelle Bachelet para que, si lo rechaza José Antonio Cast, esa oposición de la izquierda tenga un motivo para estar unido. Y en segundo lugar, también Pero, para poner en pero problema a José Antonio Cast. bueno, si eso es lo que pretende Pablo Bobano y otros están bastante equivocados y muestran una vez más las limitaciones de sus análisis, porque la unidad que pudiera producirse en un momento de rabieta común, porque no apoyaron a Michelle Bachelet, eso no constituye unidad. La unidad política es una unidad de agendas, de propósitos, de estrategia. Eso no existió nunca en la izquierda. Durante todo el gobierno hablaron de unidad porque no la había. Cuando tú tienes algo, tú no hablas de que hay que tener unidad. Significa que no la tienes. Entonces, si el día de mañana, voy a a decirlo en forma exagerada, José Antonio K. repudia a Michelle Bachelet así de frentón, va a haber una rabieta de todos, pero Qué con una interesante. rabieta tú no construyes unidad, construyes una semana de rabieta nada más. No va a haber unidad y no puede haberla porque no tienen
digamos, orgánicamente puntos comunes, y porque además políticamente muchos de ellos quieren sobrevivir en la próxima pasada y saben que no pueden seguir anclados a lo que ya es un tren que se desbarrancó, simplemente. No, no van a seguir atados a eso. Así que pueden hablar de unidad, pueden, digamos, en un momento dado decir las mismas cosas unos 2, 3, 4, 5 días, y eso es todo lo que pueden conseguir. Ustedes van a ver en el lugar donde realmente se juegan o no las unidades, que son las votaciones en el Congreso, y se van a dar cuenta que no va a haber ninguna unidad, salvo en cosas mínimas de repente, en que a lo mejor hasta van a estar en unión con los republicanos. Eh, no va a haber unidad, no puede haberla. Pueden hablar todo lo que quieran y porque, hablan porque no la hay. Así que Pablo Adano está totalmente out. Y ese chantaje, dicho sea de paso y termino, muy feo, ¿ah? Muy feo. O sea, yo no sé, un muy mal momento, doña Paula Boano, y realmente la anduvo como cagando, para decirlo en Oye, chileno, con esa cuestión de chantajear o así, no, eligen a la Bachelet, va a estar en la oposición. No, pues eso es un estallido hormonal que no corresponde al presidente de un partido. pero hay cosas muy interesantes. Qué curioso que usaste la palabra repudio, porque el otro repudio viene desde también del Partido Socialista, porque este lunes el Partido Socialista, también encabezado por Paulina Bodanovich, repudia la cumbre de Trump y pide a Kast que aclare si va a suscribir esa alianza militar para enfrentar a los carteles del narco. Entonces, mira en lo que se mete el Partido Socialista al A repudiar, porque defender a los narcos, a defender a claro, los es narcos. decir, empiezan con estas cosas en el cual dice, tú dices, el Partido Socialista analizó lo que está diciendo, porque una cosa es Trump, te cae mal, ya no, bravucón, da lo mismo. Pero otra cosa es el objetivo de la alianza. Y el Así objetivo es. de la alianza son varias, sí, evidentemente es una alianza estratégica, política y de seguridad. Política en el sentido de que quieren disminuir, y si se pudiera, pero no van a poder, sacar a China y la influencia que tienen los países del continente o del hemisferio occidental y sobre todo de Latinoamérica, por lo menos reducir a una expresión a lo mejor solo comercial Mm. de la que es la relación china. Y está el tema de los carteles criminales, del narco, una alianza militar para poder ampliar lo que se está haciendo en el Caribe. Entonces, ¿cómo le explica ahora el Partido Socialista a los ciudadanos chilenos que ellos están en contra de combatir los carteles narcos? ¿No? Ah, van a decir, pero es que no es la vía, porque a lo mejor ellos no están de acuerdo en que se hundan estas lanchas. Bueno, hace poco Ecuador hizo no fue un ejercicio, fue bastante concreto, una alianza militar con Estados Unidos para ir combatiendo a los carteles narcos. Y al final del día, a la gente lo que le interesa en nuestro país es saber que el tren de Aragua ya no opera en Chile. Y si para eso necesitamos ayuda de Estados Unidos, a mí me parece que la gente lo va a apoyar. Lo que pasa es que Así es. a ellos lo que no les gusta es esta condición Estados del Unidos, gobierno Trump y todo eso. la condición del gobierno José Antonio Cast, en el cual no tuvo miedo, no tuvo la cobardía, la derecha cobarde, como se le llamaba antes, de juntarse con Trump y decirle que estaba en la línea con él de esta cumbre escudo de las Américas. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el Partido Socialista a la izquierda de argumentar que, bueno, sí, nosotros queremos combatir la criminalidad, los carteles narcos, pero a la vez ese escudo no nos gusta, hagámoslo de otra manera? Va a Bueno, ser mira, difícil. ahí les brota un reflejo condicionado a los socialistas y de doña Paula Bodanovich, que no es un genio resplandeciente, lo expresa muy bien. Es un reflejo condicionado anti-yanqui. Muerte al imperialismo yanqui, el imperialismo yanqui, Claro. yankee go home. Estas personas se criaron con ese tipo de lema y les brotan en forma automática, sin pensar de que están diciendo nosotros no queremos que se combata el narcotráfico con métodos a la altura de lo que es ahora el narcotráfico. Los carteles son verdaderos estados, Y con ejército. soldados, con tecnología, Claro. con más dinero que muchos países. Uno no los combate con el carabinero de la esquina ni con la policía de investigaciones. Se combaten con medios militares como se está haciendo ahora porque son estados que usan métodos militares y con gran crueldad y asesinan a destajo. Muy, muy mal la señora Bodano en esta pasadita. En general, nunca hace intervenciones que valgan la pena en ningún sentido, doña Paula Bodano, y siempre se equivoca, pero no por un tema personal, es un tema institucional. Como representante del Partido Socialista,
representa ese sistema de reflejos condicionados que yo, que soy más viejo mucho más viejo que tú, lo he escuchado desde que era niño. Todo lo que hagan los yanquis está mal. Que los marines, que Yankee Go Home, que vamos a tirarle pintura roja al consulado norteamericano, se han criado en eso, viven en eso. Y claro, la persona de Trump, que no es muy agradable en muchos sentidos, ayuda a exacerbar ese ánimo. Sí, Pero bueno, todas estas los posturas de los torea, los socialistas, torea. como otras posturas de los comunistas, como las posturas de estos grupos, los hunden más. Esto es como esa persona que se han metido en un pantano, están ahí, y mientras más se mueven, más se hunden. Más se hunden y más se hunden y más se hunden. Pero no se dan cuenta, si se dieran cuenta quizás no serían socialistas, se darían cuenta de otras cosas también, de lo fallido, lo obsoleto, lo fracasado que son sus conceptos políticos, sociales y económicos. No se dan cuenta. Así que ¿cómo se van a dar cuenta esto otro también? Hay toda una trama, yo creo que no es exclusivo, pero hay toda una trama de la relación del dinero del narco latinoamericano, de estos carteles gigantes que son carteles internacionales y los gobiernos de izquierda. No Así es es. exclusivo. Cuando hay que comprar un gobierno a lo mismo si es de derecha o de izquierda, pero se ha producido esa trama. Léanlo porque hay investigaciones muy, muy importantes, así como también los carteles narcos financiando la campaña de López Obrador. Se nos olvidó que López Obrador llegó a México al poder por muchas razones, pero una de sus grandes frases era más amor, menos balazos, más abrazos, menos balazos. Y Qué cuando imbécil. Claudia, Qué cuando imbécil. Claudia Sheinbaum, que es su delfín, que es su continuadora, llega al poder, llegó con la misma política para combatir la criminalidad y los narcos. Otra Más idiota. abrazos, menos balazos. Eso no va. ¿Cómo llegó Petro al poder? Está documentado cómo el narco lo financió. Entonces, aquí hay dos miradas. Efectivamente, el narco en algunas zonas le ha ganado al Estado. El crecimiento de los carteles criminales en Latinoamérica y los países sudamericanos es gigante y le ha ganado ciertas porciones al Estado y ciertos territorios al Estado. Y eso debilita siempre a los gobiernos y a su vez, si usted le gusta la democracia, es incompatible porque son democracias muy débiles. Y en segundo lugar, está esta relación de los carteles narcos muy fuerte con algunos gobiernos de izquierda, como en el caso de Evo Morales, que está también documentado en investigaciones periodísticas muy interesantes de cómo salían aviones con droga hacia México o para ayudar a Cuba, etcétera. Eso está por una parte. Y en segundo lugar hay una estrategia, porque ¿cómo hace Estados Unidos para que China pueda retroceder en su influencia en Latinoamérica o en esta zona del hemisferio? Esto es No puede bastante llegar y difícil. entrar con inversiones como lo ha hecho pasito a pasito China. Entonces lo hace a través del área, puede entrar con inversiones, pero eso es más a largo plazo, ¿cierto? De la noche a la mañana no va a ser el principal socio comercial, va a ser a largo plazo si es que lo tiene como política, pero no se convierte de la noche a la mañana en el principal socio comercial de un país. Tiene que trabajarlo, lo está haciendo, pero desde el punto de vista militar es un desarrollo mucho más rápido y así también va evitando este crecimiento de China que también ha ayudado. Otro documento muy interesante es cómo submarinos chinos ingresan la materia prima para el fetanlino, que siempre me cuesta decirlo, esta droga, los Bueno, precursores, digamos, siempre- entran a través de submarinos chinos y entran a laboratorios en México. Muy interesante cómo eso ha inundado también la región. Entonces, lo repudian además porque no están acostumbrada a la izquierda en Latinoamérica, no digo solo en este país, que surjan grupos políticos con afinidad política e ideológica que se unan en torno a algo, pero que sean de derecha. Estamos acostumbrados a escuchar el Foro Sao Pablo, que esto, que lo otro, que mm, ellos sí, claro. entonces Ellos tienen derecho a sus cuando uno ve, agrupaciones. exacto, y la iniciativa que tuvo el presidente Piñera no pudo seguir funcionando porque nunca aprendió, que era Prosur, algo así. No eran los Eh, tiempos. no eran los tiempos y también no contó con el apoyo directo de Estados Unidos. Pero cuando surge desde Estados Unidos tiene otra potencia, tiene otro recurso, es distinto. Entonces, aquí también hay un tema de que le hace frente a todos estos grupos que se unen ideológicamente de izquierda y que en el continente no se está acostumbrado a ver de derecha.
Uno trata de llegar a un factor común que una todos estos distintos aspectos que manifiestan los progresistas, las izquierdas y todo. Y pareciera ver que aquí hay grupos que desde distintas posturas pretenden instaurar en el mundo una nueva civilización, por así decirlo, completamente distinta a la que nosotros consideramos natural. Una civilización en la cual, por ejemplo, el narcotráfico, el tráfico, el consumo de drogas está más o menos permitido, regulado, aceptado o tolerado. Un mundo donde existen 15 sexos, un mundo donde hay personas que se creen perros y van al veterinario en vez del médico, por ejemplo, les parece bien, un mundo donde los yanquis, el deseo de tener un, digamos, de producir empresas y ganar plata es moralmente malo, un mundo donde no tienen que haber jerarquías, sino que somos todos iguales. Hay una serie de elementos, y muchos más probablemente, que conforman una mirada global. ¿Ah? Esto es como cuando llegó el cristianismo en la antigüedad y era una mirada global completamente distinta de todo. No era solamente de, de religiosa, sino que todos los aspectos, digamos, de la vida del mundo antiguo, eso lo he estudiado bastante, eran puestos en tela de juicio por el cristianismo. Y eso fue uno de los factores que echó abajo, entre paréntesis, ese mundo, le quitó su energía psicológica, se la absorbió. Y aquí vemos algo relativamente similar, de las maneras más oscuras, inconscientes y desde los ángulos más raros. Porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el querer plantear un mundo donde hay 15 sexos con el narcotráfico? Tiene que ver, están conectadas estas cosas y se conectan en la práctica incluso. Esta declaración de la señora Bodanovic, que me parece una declaración muy tonta, eh, es una muestra anecdótica, puntual, mínima, insignificante de lo mismo. Es decir, los norteamericanos representan el mal, representan, digamos, el imperio romano, y por lo tanto cualquier cosa, aunque sea necesaria y útil, como es combatir al narcotráfico con medios militares, porque no hay otros medios ahora, es mala. Si lo hubiera propuesto Rusia, al revés, como Rusia pertenece a esa civilización en barbecho, ahí habría sido bueno. ¿Te acuerdas tú cuando hubo ese incendio en la época de Bachelet y pusieron 1000 obstáculos para el avión que venía de Estados Unidos, pero Claro, inmediatamente acertaron una oferta de Rusia? que no sirvió. Hasta en eso Era, se notan. Luchín, algo así le decían Un contra el Ilyushin, otro. es un tipo de aviones rusos, los Ilyushin, Sí, po. que significa, bueno, no importa, no tengo por qué dar clases de ruso aquí. Ilyushin se parece a ilusión, a illusion, y es bastante de acuerdo por muchas razones una cosa con otra. Bueno, el Ilyushin estaba bien, el avión Yankee no. Pusieron millones de problemas, ¿de verdad? Tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Tiene que ver. Tiene que Porque ver. estas cosas tienen que ver con sentimientos, con actitudes, con posturas emocionales, no con la razón. La razón te dice no hay nada que ver, no tiene nada que ver. Las emociones conectan todas estas cuestiones en un solo pegamento, un solo océano ideológico, valórico, conductual, etcétera. Y antes de seguir con Madame, permitidme recordarles, amigos míos, a los que tienen temas legales que tienen que ventilar en una corte, temas civiles, Salinas y Ojeda, que ustedes ubican, es un buffet muy importante, muy especializado en temas civiles que ustedes ubican en salinasyojeda.cl. Súper fácil, son muy buenos, nosotros los conocemos y ahí está su carpeta con todos los triunfos legales que han tenido. No todos, porque no se puede ganar todo, pero tienen un muy alto porcentaje porque son especialistas. Continúo con Controller, una empresa dedicada a optimizar los procesos contables, tributarios, etcétera, de otras empresas. Yo quiero repetir un argumento que he hecho muchas veces. Hoy en día, una empresa no puede funcionar a medias porque se compite con todo el mundo. Aquí no estamos compitiendo con otra empresa en Pelotillehue, la ciudad de Condorito. Estamos compitiendo con todo el planeta. Todo tiene que optimizarse y Controller es una de esas empresas que revisan todos sus procedimientos y los optimizan. El tema tributario, sobre todo, es muy importante. Dicho sea de paso, ellos usan un software especializado que se llama eRobot, que es ideal. Y además, y termino con esto, le ponen mucho énfasis, tienen mucho interés en ayudar a empresas pequeñas, las pymes como la mía, como la de la Nicole, que creo que tú te constituiste, ¿no? Tuve que hacer, claro, tuve que hacerlo. Bueno, eres una pyme, aunque sea microscópica como la mía. La pyme, ¿cuánta gente trabaja en la pyme? Entonces levanto la mano. Una, yo soy Y gerenta, una, son déjame todo. decirte, trabaja una, bueno, con suerte dos, igual me enreo tributariamente. Igual es una. Claro, eso es lo que pasa, no tenemos un equipo contable ni nada. No, Entonces,
pónganse en manos de controller. Sigo con la bollería. Esta es una empresa pequeñita que nosotros conocemos a los dueños, a la dueña, a Roma, amiga de nuestra familia, una empresa de banquetería. Roma cocina exquisito, la conocemos de hace muchos años y se ha instalado en distintas cosas y ahora está con esta iniciativa, esta empresa de banquetería disponible para, bueno, para donde usted haga banquete, matrimonio, cumpleaños, donde sea, una reunión de amigos grande, donde que usted quiere tener algo especial, banquetera de primera la Roma. La bollería, ahí está la dirección para que ustedes lo ubiquen y tengan una cena fantástica o un almuerzo fantástico. Y termino, amigos, este bloque con el ajedrez de mi amigo Pablo Tolosa, espacioajedrez.com. Este mes están empezando un montón de cursos y actividades ajedrecísticas súper entretenidas, interesantes, que van a divertir a sus niños, a sus sobrinos, a sus nietos, y a la pasadita los van a estar fortaleciendo intelectualmente con métodos analíticos que se usan en el ajedrez, pero también en cualquier actividad. O sea, el pensamiento analítico, así, tac, 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 como una procesadora, funciona para todo y además le desarrolla la paciencia, la resistencia anímica, la concentración ideal. Y para nosotros los adultos y especialmente para los ancianos chuñucos como yo, muy bueno para mantenerse en forma. Hay que mantener el cerebro en forma y para eso, pregúnteme cuánto me demoro en resolver un problema de ajedrez en Maten 2. Menos de 10 segundos. ¿Por qué? Porque todos los días practico. Háganlo. Pónganse en contacto con ese teléfono que al mismo tiempo es un WhatsApp. Ya saben, ajedrez, espacioajedrez.com. Montones de cosas están pasando este mes. Y dicho esto, Dos le, cositas, le ¿ah? devuelvo la palabra a Nicole. Queda poquito, pero dos cositas que 5 minutitos. siempre, 5 minutos, siempre están desequilibradas el tema de las relaciones con Estados Unidos versus China, porque en el fondo el Partido Socialista, bueno, y otros también de la izquierda, el Frente Amplio, piden aclarar si es que Chile va a integrar esta alianza militar. El presidente Kast no lo firmó porque no es presidente, muy simple. Si hubiera firmado el Ah, día domingo, hubiera sido nula la firma. Todos firmaron, de los 12 firmaron 11 y el día miércoles que asume recién ahí su firma es válida, por lo tanto no iba a estar haciendo un show, pero no lo firmó, entonces ahora le piden aclarar si vamos a integrar. El punto es el siguiente, ¿por qué no también se le pide aclarar al gobierno de Gabriel Boric por qué le entregó la soberanía digital? Hablemos de soberanía digital a los chinos, a un país que nosotros no tenemos cómo controlar el uso que hagan de nuestros datos, ya sea de ciudadanos chilenos, inmigrantes o de empresas, que también hay un tema de empresas. Y entonces o del Estado. o del Estado, fuerzas Todo. militares, fuerzas armadas, Imagina, todo. imagínate, todo eso que entra ahí al cajón de la información que maneja un Estado en el cual nosotros no tenemos ninguna manera de exigirle nada porque allá no existen leyes para exigir. Entonces, le piden a Kass que aclare y resulta que ese acuerdo va a ser, si se firma, si Kass lo firma, me parece que todo indica que lo va a firmar, además que la colaboración militar entre Estados Unidos y Chile y en general en Sudamérica, estos ejercicios que hacen es algo muy normal, muy constante. El punto es que todo eso va a ser público. Si lo firma o no, entiendo que tiene que aclararlo también con el Congreso, entonces no tiene nada que ver. En cambio, lo otro que fue en absoluto secreto, que se escondió la información y que se le entregaba parte de nuestra soberanía digital a China, no le piden ni le exigen nada. Entonces, ahí hay Así es. una Doble disimilitud, pero estándar. sí, solo te voy a comentar para terminar este tema, quizá alcanzamos a hablar otro, pero salió una encuesta en el cual, salió en el Mercurio el día sábado, en el cual la gente decía que Chile debe mantener buenas relaciones con ambos. Pero aquí hay un tema que no es real, que no es directo, porque en las preguntas pareciera ser como que fuera una relación entre pares, entre socios comerciales, entre iguales. Porque además en China la percepción de ese país es como un igual, en el sentido de que no hay mayor peligro geoestratégico ni político. Es poco lo que se habla del régimen chino en Chile. Tampoco hay opositores al régimen chino. Yo ya les comenté la semana pasada que China en el exterior, a quienes abiertamente se declaran chinos, que se declaran opositores, los siguen y los amenazan con las familias que tienen adentro de China. Entonces no hay grandes grupos, no hay grupos.
de opositores a la dictadura china. Entonces, en Chile la percepción que se tiene de China es de un igual, un país que uno puede ¿Pero por comercializar qué? y que no pasa nada. Entonces, no es tan extraño que en una encuesta pregunte, ¿qué debe hacer Chile? ¿Escoger por Estados Unidos o por China? Se escoja, no, pues hay que mantener relaciones emparejadas, iguales, equitativas con ambos. Relaciones comerciales con China hay que mantenerlas. Eso es evidente. Lo necesitamos, ha Sí, sí. traído frutos, etcétera. Pero lo que levantó el cable chino es otro tema. Entonces no se puede poner una encuesta como si estuviéramos hablando de Chile tiene que seguir importando zapatos chinos. Eso no es el punto acá. Entonces, claro, la percepción de ambos países es como sí, pues mantengamos buenas relaciones con ambos. Pero hay que ir Sí, bueno, pero mira, ahí estas cosas sacando son, la información cuantificada, la información sensible. bueno, mira, está por verse cómo se va a resolver. Yo creo que tiene que firmar eso, porque estamos en otros tiempos y es necesario. No veo por qué no firmar. Es decir, en otras palabras sería como decir, no, no hay que combatir con métodos globales de Sudamérica y militares llegado al caso del narcotráfico. Eso es decir, la no firma significaría eso. Y nos Exacto. pondría además en problemas con el gobierno Trump, que es un hombre complicado, como ya sabemos. Entonces, todo indica que tiene que firmar, aunque vocifere lo que quiere la señora Paula O'Donnell, y que grite todo lo que quiere. ¡Qué terrible! Ya, a señores y señoras, Oye, solo termino con esto. Hay un elemento adicional. No es solo combate al narcotráfico, al crimen, sino que tiene que ver también con la inmigración. Entonces, cuando se habla de coordinación, no es algo abstracto, hay que tenerla. Esta alianza entrega esa coordinación. Otra cosa es que vaya a cumplir los objetivos, pero de que entrega esta coordinación, la entrega. tal cual. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esta es una frase típica de trama. We'll see what happens. Siempre está esperando a ver qué pasa. Bueno, ¿Y qué estimado pasa amigo, oye, ¿y qué pasa con lo con que sea. Cuba? Que mientras estamos grabando dicen que Marco Rubio está en negociaciones. Bueno, Cuba fue un desastre, pero monumental, pero de eso tampoco habla la señora Pablo Ovanovich. No, porque el Ninguno de ellos. embargo, pues tú sabes, el No, embargo. claro, el embargo es la culpa. Siempre la culpa es de Satán. Ya, estimados amigos, hemos terminado el programa. El jueves seguiremos. El jueves grabamos el día antes, como ustedes saben, grabamos el miércoles, que es el día de la transición, de la transferencia. Así que ahí vamos a estar todo el día, ¿ah? En directo, seguro. Vamos a hacer un programa. No sé si lo vamos a grabar a la misma hora o no. Eso lo tenemos que ver con Nicole. Para estar, digamos, al día de lo que está pasando. Obviamente que va a ser un programa distinto al que ustedes van a ver el jueves de todas maneras. Bien amigos, eso sería todo por hoy. Muchas Bye, gracias. bye. Chao, chao.